Y bueno amigos, pues vamos a comenzar con nuestro ejercicio. Para este ejemplo yo voy a utilizar una rosa típica, una rosa roja. Ustedes pueden pintar una rosa amarilla, una rosa rosa, cualquier color. Los fundamentos que voy a explicar se aplican para todas ellas sin ningún problema. En este caso, para mis brochas voy a utilizar una brocha con la que voy a hacer una mancha inicial. Después una brocha ya usada, no hay ningún problema. Y para pintar más detalles voy a utilizar esta otra. Si se fijan su forma, a estas brochas se le conocen como de lengua de gato. Me viene muy útil para este ejercicio. Algunas personas podrían utilizar en lugar de esa una brocha así, una brocha plana. Cualquiera de las que utilicen de esas dos les vendrá muy bien. En cuanto a los colores a usar, yo voy a utilizar para este ejemplo rojo carmín, rojo cadmio, amarillo claro, azul ultramar y blanco de titanio. También tengo aquí un poquito de sombra tostada por si necesito oscurecer algunas zonas. Por cierto, si ustedes no tienen el rojo carmín, que es en este extremo, no hay ningún problema, ya que el rojo carmín es de hecho una variante del rojo cadmio que lo pueden obtener combinando el rojo cadmio y el azul ultramar. Ahora, los pasos que podemos seguir para pintar esta rosa son similares a los pasos que seguimos en nuestro video anterior. Si lo vieron, se trataba de cómo pintar un árbol. Si no lo han visto, voy a poner aquí en la esquinita, en esta parte, voy a colocar un link a ese video. Nosotros vamos a trabajar por capas, ¿sí? Vamos a trabajar aplicando primero la capa más oscura que se pueda notar de una rosa y vamos a ir aplicando capas más y más claras arriba de ella. Entonces mi capa más oscura va a ser una combinación de rojo carmín con sombra tostada, es decir, este color lo quiero oscurecer un poquito más. ¿Cómo lo hacemos? Podemos agarrar ese rojo, ok, este es el rojo carmín, le puedo agregar un poquito de azul ultramar y un poquito de sombra tostada. La combinación del azul ultramar y la sombra tostada nos da un color muy oscuro, casi negro. De hecho nos da algo similar a un negro cromático. Y si se lo combinamos a cualquier otro tono, pues nos lo oscurece bastante. Ahora con el pincel usado o el pincel menos... pues el que tenga las cerdas más abiertas, de hecho eso nos conviene a nosotros. Voy a tomar un poquito de mi disolvente que tengo aquí. Este es el disolvente que suelo usar, es el esencia de trementina. Un poquito. Voy a disolver este tono que acabo de crear. Porque recuerden que una mancha suele ser muy disuelta, muy adelgazada. Además de que nuestras primeras capas tienen que ser más delgadas que las que vienen. Entonces, primero que nada hay que definir la forma de la rosa. Una rosa no es redonda, no tiene una forma definida, pero no es totalmente redonda, por supuesto. Se podría clasificar como un objeto irregular, más o menos cuadrado, ¿sí? Entonces eso lo voy a plasmar aquí, ¿sí? Recuerden que con la mancha son pinceladas más sueltas, no hay problema con cuidar detalles. Los detalles se van agregando más adelante. Ahí lo tenemos. Ahora, el centro de una rosa, si somos observadores, es la parte más oscura, donde todos los pétalos se van como que arremolinando. Es la parte más oscura. Esa parte yo la quiero pues también oscurecer aquí en mi pintura. Entonces voy a agarrar un poquito más de azul ultramar y de sombra tostada y voy a oscurecer esas zonas, como les digo, la zona más oscura de nuestra rosa. También voy a oscurecer un poquito aquí y un poquito acá, porque me estoy imaginando que por ahí va a haber zonas oscuras, zonas muy oscuras. Ahora, el siguiente paso es ir agregando capas en donde vamos a simular la presencia de pétalos. Para eso yo quiero un tono más claro en el que podríamos usar aquí el rojo cadmio. Si se fijan, el rojo cadmio hace mucho contraste, a pesar de que son colores análogos o tonos análogos, hace como quiera mucho contraste. Eso se va a ver muy bien cuando hagamos
los pétalos, queremos contraste. Recuerden que cuando pintamos en capas más oscuras a más claras, el contraste es la clave. Con mi pincel lengua de gato que les había mostrado, voy a agarrar un poco de este tono. Este va a ser más o menos como que mi tono medio, ¿sí? Y fíjense bien, eso es lo siguiente que vamos a hacer para que simular muy bien la presencia de pétalos. Los pétalos los vamos a dibujar como si fueran líneas. No vamos a usar el pincel así aplastado, sino que lo vamos a levantar como si fuese una punta, ¿sí? De hecho, la forma de este pincel me ayuda bastante a hacer eso, a hacer ese efecto. Y voy a hacer lo siguiente, fíjense. Se fijan, hago trazos filosos, por así decirlo, a manera circular, más o menos circular. No trato de hacer un círculo, sino que, por ejemplo, se los voy a poner aquí. Hago un trazo así, ¿ok? Y luego otro así, otro un poquito más adentro, otro hacia afuera y así, ¿ok? También en el centro de nuestra rosa va a haber algo de eso, ¿ok? Lo podemos seguir haciendo hacia afuera, ¿verdad? Lo seguimos haciendo hacia afuera, ¿ok? Uno por aquí, otro por acá. O vamos a ir jugando con los grosores del pétalo, es decir, no es constante la línea del pétalo, o sea, no es totalmente paralela, sino que se va adelgazando y los hace un poco más gruesa y así. Miren, lo voy a imitar acá. De este lado hacemos una línea delgada y luego la hacemos un poquito más gruesa y luego un poquito más delgada y así. Procuremos no cubrir todas las partes oscuras, porque si no, pues ¿de qué nos sirve poner una capa oscura si la vamos a tapar totalmente, ¿no? Muy bien, ahora mi siguiente capa la quiero hacer un poco más clara. Voy a limpiar mi pincel y voy a aplicar el mismo rojo que teníamos, que era mi tono medio. Y para aclararlo no vamos a utilizar blanco, o al menos todavía no. Este es un tip que les puedo pasar. Para aclarar los tonos generalmente se utiliza el blanco, pero en los colores rojos, en los tonos rojos, no es conveniente, porque eso nos hace un tono o un color rosa, ¿sí? Y a veces un color rosa no es lo que queremos. Entonces, además eso le quita, agregar blanco a un rojo le quita, como que lo deslava, ¿sí? Entonces, en lugar de usar blanco, podemos usar amarillo claro. ¿Y qué es lo que voy a hacer? ¿Okay? Esto nos va a crear un tono, un naranja rojizo, ¿sí? Digo, no quiero un naranja tampoco. Algo importante que ya lo he dicho en mis anteriores videos, es bueno imaginarnos o establecer el ángulo de la fuente de luz. La fuente de luz tiene que venir de algún lado, ustedes deciden de dónde. Yo me voy a imaginar que mi fuente de luz viene de izquierda a derecha, así en diagonal, ¿sí? Entonces estas partes de mi pétalo, perdón, de mi rosa en general, tiene que estar un poco más iluminado. Volviendo a la misma estrategia, voy a tomar el nuevo tono y de nuevo voy a hacer esos movimientos. Y aquí van a notar un poquito mejor los trazos, ¿verdad? Uno por aquí, otro por acá. No tengan miedo de cubrir los trazos que habían hecho anteriormente. Se ve bien, no pasa nada. No los cubran totalmente, ¿verdad? Es lo mismo que les decía hace rato. No hay que tapar totalmente los trazos de abajo. Aquí arriba sobre todo, porque bueno, aquí le va a dar más luz a mi flor. A lo mejor también un poquito aquí adentro le alcanza a llegar un poquito de luz aquí al centro de la rosa. Acuérdense hacer trazos filosos, no es un trazo paralelo, como les había dicho, es algo más que juega con esos grosores o ese diámetro de los pétalos, ¿sí? Esto nos da la ilusión de que pues, los pétalos están teniendo diferentes dobleces, ¿no? Ahora, si ustedes sienten que pusieron demasiado brillo en algunas zonas, por ejemplo, yo aquí siento que me excedí un poco, podemos regresar al tono anterior, ¿sí? Al tono un poquito más oscuro,
y pues volvemos a pintar sobre las capas que están demasiado iluminadas para nuestro gusto. No tengan miedo en solapar algunos trazos sobre otros. De hecho, pues es así como pasa en una rosa. Algunos pétalos se van poniendo encima de otros. Ahora, también nos puede ocurrir de que algunas zonas que debieron haber sido muy oscuras, pues las tapamos demasiado. No hay ningún problema. Regresamos al color más oscuro que habíamos hecho y definimos esas partes oscuras. De hecho, es bueno que lo hagamos porque así podemos definir los bordes de los pétalos. Por ejemplo, aquí siento yo que se me difuminó mucho. Los pétalos de una rosa no se suelen difuminar, o sea, son muy, muy abruptos los cambios de claros a oscuros o de sombras a luzes. Entonces, de esta forma yo vuelvo a definir esos límites. Y bueno, ahora toca darle el último detalle, que es añadirle esos destellos máximos de luz, como todo objeto que los tiene, una rosa también los tiene. Para eso podemos utilizar el último tono que usamos, o sea, el más claro de todos, agregar un poco más de blanco, perdón, un poco más de amarillo medio y un poquito de blanco para aclarecerlo. Tal vez un poquito más de rojo cambio para que no se pierda ese tono del rojizo que yo quiero. Y con eso, pues bueno, como les digo, yo me imagino que mi luz viene por aquí, entonces voy a agregar un destello aquí, un poquito más claro, un destello aquí, otro destello por acá, ¿sí? Tal vez el medio también, bien, llegan algunos tonos, unos rayos de luz muy directos. Es importante no excedernos con los destellos finales. Los destellos finales siempre son muy, muy poquitos, son menos frecuentes en nuestro objeto, a menos que nuestro objeto sea un objeto muy, muy lustroso, muy, muy reflejante, pero las rosas no suelen ser así. Entonces, con uno que otro destello por aquí y por allá es más que suficiente. En algunos bordes de nuestra flor puede haber así como una especie de filos o piquitos, como por aquí, miren. Y pues bueno, básicamente con esto ya terminamos nuestra rosa. Un detalle que podemos agregarle, o bueno, un detalle que yo quiero poner aquí en mi obra es cómo se vería si pusiéramos algún follaje, ¿no? Bueno, recordando cómo se hace el verde, lo hacemos con amarillo y con azul. Miren, agregamos un poquito de verde por aquí y por allá. No estoy haciendo ninguna forma particular, no estoy pintando hojas. Solamente quiero que vean el contraste que se hace con el verde y el rojo. El contraste del verde y el rojo es un contraste muy fuerte porque son colores, son tonos complementarios, o sea, están opuestos en la rueda cromática. Y bueno amigos, pues con esto concluimos el ejercicio de hoy. Espero que les haya servido mucho y les haya gustado. Y pues nos vemos en nuestro próximo video. Si este video te gustó y tú crees que la información en él fue valiosa para ti, por favor regálame un like, escríbeme un comentario y compártelo en tus redes sociales. Además, estás invitado a suscribirte a mi canal. Y si así lo haces, no se te olvide darle a la campanita para que no te pierdas mis nuevos videos. Muchas gracias y hasta pronto.